Bueno, Mauricio, aunque esto parezca temas muy desconectados, lo cierto es que cada uno de estos están más conectados a lo que creemos. Primero, el tema de la deuda. Es muy importante entender que en diciembre y en enero el gobierno se ha endeudado en más de 11.000 millones de dólares a unas tasas supremamente altas. Y algo que innegablemente nos preocupa, es algo que innegablemente nos preocupa. ¿Por qué, Mauricio? Es como en la casa. Claramente este hogar, pues, que es Colombia, tiene unas finanzas públicas insostenibles, estamos gastando mucho más de lo que tenemos de ingresos y uno lo que espera cuando el hogar es insostenible es que las cuentas se paguen. Yo creo que eso es lo natural que uno espera en estas circunstancias. Y lo que estamos viendo es que en vez de pagar las deudas que contraímos, lo que está haciendo el gobierno es endeudarse aún más. Y como naturalmente pasa cuando uno va a pedir un crédito y ya tiene un historial crediticio preocupante, es que a unas tasas muy altas. De hecho, las tasas de colocación, es decir, lo que nos cobraron en estos dos casos, en el caso de los 6.000 millones de dólares en diciembre y 5.000 en enero, estamos pagando en tasas de interés cerca de un 13 o un 14%. Estos son niveles supremamente altos frente al promedio histórico. Colombia antes se endeudaba a un nivel del 7 o el 6%, casi que la mitad de lo que estamos pagando hoy en día en deuda, y eso justamente demuestra la vulnerabilidad y el mal Sí. momento de las finanzas públicas colombianas. Doctor Pavón, ¿y a dónde va esa plata? Usted hace un muy buen parangón con un hogar de cualquier familia y uno dice que se la gastaron en vacaciones, se la gastaron en empleados, en un carro nuevo. ¿En qué nos gastamos esa plata de esos endeudamientos históricos que ni siquiera se pueden comparar con la época de la pandemia? Esa es la pregunta que todos nos hacen y creo que ahí es clara la respuesta. Primero, no es para inversión. Estamos viendo que este gobierno, incluso este último año de gobierno que suele ser donde hay mayor ejecución, no estamos viendo una recuperación de la inversión. Y de hecho la ejecución del presupuesto está muy baja frente al promedio histórico. Entonces no es mayor inversión, no es que le llegue más plata a las personas, no es que le estemos invirtiendo más. Segundo, y es cierto, hemos aumentado la burocracia. Yo sí creo que hay un aumento importante en los últimos años en términos de burocracia, en funcionamiento. Hemos visto cómo el Estado hoy en día es más de 500 billones de pesos cuando hace apenas 3 o 4 años era apenas 350, 370. Entonces hemos visto un incremento importantísimo en burocracia, en funcionamiento. Y tercero, pues yo sí creo que naturalmente el hecho de que las finanzas estén en un mal momento, pues también van para pagar la deuda. Yo sí creo que esto es un ciclo vicioso en la medida que uno tiene cómo pagar la deuda, pero necesitas pagar más o conseguir más financiamiento, pues uno cada vez le tiene que asignar cada vez más plata a justamente el pago de la deuda. De hecho, este año el presupuesto para el servicio Sí. de financiamiento, es decir, la deuda, supera los 100 billones de pesos. Entonces, creo que los tres rubros al final son lo que uno podría resumir a qué se va la plata hoy en día. La familia que nos está, en este momento nos está, perdóname Mauricio, en este momento nos están viendo muchas familias que creen que eso no tiene que ver con ellos, que creen que por allá el gobierno se está endeudando, pero pues yo sigo recibiendo mi sueldo, yo sigo pagando mis obligaciones, yo sigo haciendo mercado. ¿Por qué el ciudadano de a pie sí debería estar preocupado por lo que está ocurriendo con ese nivel de endeudamiento, doctor Pavón? Bueno, Ernesto, menos mal me hace esta pregunta porque es la que yo creo que deberíamos estar repitiendo todos los economistas y un poco siguiendo a Pedro Medellín. Es necesario comunicar esto y explicarle a la gente esto por qué nos debería importar. Yo creo que sin lugar a dudas tiene un impacto en todo nuestro día a día. Vamos del impacto un poco más directo al que más puede llegar tomar tiempo. El impacto más directo, en la medida que el gobierno se endeuda a niveles del 14, el 13%, eso hace que todas las tasas de largo plazo de la economía suban a ese nivel. ¿A qué me refiero? Si ustedes están interesados en comprar vivienda, si ustedes están interesados incluso a los vehículos, a créditos de vehículos, a créditos de largo plazo, la mayoría de estos créditos se atan o tienen una relación a las tasas que se endeuda el gobierno. Entonces, en la medida que las tasas son más altas, pues más caro nos va a salir a nosotros comprar vivienda, comprar vehículos, comprar ese tipo de cosas. ¿Cuál es el impacto? Yo diría menos directo, pero que al final a la economía colombiana le está pesando mucho.
esto se traduce también en la pérdida de confianza en la economía colombiana. Ya las tres grandes calificadoras de Colombia lo han advertido. Colombia perdió su grado de inversión, en la economía colombiana se perdió la confianza y eso lo que hace es que menos inversión llega al país. Hoy en día Colombia tiene uno de los menores niveles de inversión, casi que 17 puntos del PIB de la historia reciente. Entonces, menor confianza también se traduce en menor inversión, eso genera menor empleo y eso sin lugar a dudas también termina impactando a todos los ciudadanos de a pie más pronto que tarde. Doctor Pavón, ahí en ese panorama económico que usted nos pinta, lo único que crece serían los impuestos, ¿no? Porque eso es lo que hace un gobierno endeudado hasta el cuello, como el colombiano en la administración de Gustavo Petro específicamente, y es abrir todas las vías posibles para aumentar los impuestos, ¿o estoy equivocada? No solamente los impuestos, Marta, así que también hablamos, por ejemplo, del salario mínimo. Entonces aumenta el salario mínimo, aunque ya de por sí está identificado, también va a tener un costo al Estado superior a 5 billones de pesos, aumenta los impuestos. Y de acuerdo, eso, digamos, creo que entre economistas nos enredamos muchas veces explicando esto, pero como cualquier hogar, Sí. en la medida que no se pueda pagar la cuenta, esa cuenta naturalmente nos va a llegar a todos y lo que está pasando es que nos está llegando en este momento a los impuestos. También se declaró la emergencia económica que no tiene mucha justificación justamente para saldar ese déficit que hace falta en este año y que todavía no sabemos cómo lo vamos a pagar. Permítame un segundo, doctor Pavón, vamos a ir con la doctora Dilian Francisca, si todavía está con nosotros. Doctora Dilian, ahora sí nos escucha bien. Y ahora sí los escucho. Buenos días a ustedes y a todos los oyentes y televidentes. Bueno, muchísimas gracias. ¿Usted va ahí en su vehículo para la reunión ya con el ministro de Hacienda? Sí, ya vamos en camino para la reunión. ¿Cuáles son las expectativas, doctora Dilian, que ustedes tienen con esa reunión? Aquí estamos con Pedro Medellín, con César Pavón de Corfi Colombiana, analizando el impacto que tienen todas estas decisiones del alto gobierno en materia económica, pero en particular a ustedes, los gobernadores, los mandatarios regionales, sí los afecta directamente en sus finanzas el desarrollo de ese decreto al amparo de la emergencia económica. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes le llevan al gobierno en la reunión que se producirá en los próximos minutos? Pues primero y lo más importante es que francamente es inconstitucional. Viola la autonomía regional. Estos recursos de los licores y cigarrillos son cedidos, rentas cedidas para la educación, para la salud, para el deporte, en las regiones constitucionalmente, no por una ley, sino por la Constitución. Viola también la descentralización, por supuesto. Esa es la primera cosa. La segunda cosa importante es que nos afecta a nuestra inversión, a los derechos fundamentales de la salud. Si nosotros no tenemos recursos del cigarrillo, si no tenemos recursos de los licores, no tenemos cómo pagar el régimen subsidiado. Si no tenemos cómo pagar el régimen subsidiado, pues la gente, la comunidad, ustedes están diciendo cómo le afecta a la persona de a pie. Pues la persona no va a estar subsidiada y si no está subsidiada no tiene salud. Y si no tiene salud, pues más problemas va a tener para la atención. Como lo está teniendo en este momento, pues va a empeorar la situación porque no va a haber quién le pague el régimen subsidiado. Entonces, estos recursos son para inversión social, para educación, por ejemplo. Si nosotros no tenemos recursos para la educación, pues el gobierno nacional paga la nómina, pero nosotros estamos pagando la mayoría del PAE, el 70% del PAE lo paga la región. No solamente el PAE, que es la alimentación escolar para los niños, sino también todos los programas y proyectos que se hacen con los estudiantes, el transporte escolar, todo lo que tiene que ver con la retención de los niños y los jóvenes en las instituciones educativas. Entonces eso va a afectar la educación directamente. Y el deporte, por supuesto, porque también hay unos recursos del deporte que se utilizan con licores. Y eso pues también va a haber disminución en deporte, vamos a tener menos semilleros deportivos, vamos a tener más problemas con nuestros muchachos, con nuestros jóvenes, van a estar más expuestos a la droga y eso lógicamente perjudica nuestro tejido social más que lo que está en este momento. Entonces es importante que la gente sepa que no es que estemos peleando, porque nosotros no estamos peleando, nosotros queremos construir. Yo creo que era muy importante que nos hubieran llamado
a decirnos vamos a hacer esto, cómo podemos remediar la situación, pero en este momento se nos van a disminuir. En el Valle del Cauca solamente tenemos una disminución de 300.000 millones de pesos en nuestras finanzas. Imagínese. Y eso impacta. Doctora, quiero preguntarle una cosa. Su colega del Chocó ya dijo que pues querían dialogar con el gobierno, que podía llegarse a un acuerdo. Usted va hacia la reunión que está pactada a las 8:30. ¿A qué están dispuestos? ¿Ustedes están dispuestos a ceder? Porque usted es muy clara al principio que nos dice esto es inconstitucional. Ese dinero tiene una destinación específica que es para educación, salud y deporte. ¿Están dispuestos a ceder en algún punto o qué, con qué planteamiento van a llegar a la reunión de las 8:30? Pues de verdad nosotros no podemos ceder, porque esto es un derecho constitucional y es un derecho constitucional para poder mantener el derecho fundamental a salud y educación, que son derechos fundamentales de la comunidad. Entonces, pues es muy difícil que nosotros podamos ceder. Lo que pasa es que vamos a hablar con ellos, a ver en algunas cosas cómo podríamos lograr disminuir sobre todo el tema del impuesto. Es que el tema del impuesto, es decir, la renta no nos la pueden quitar, eso ya es constitucional, pero el impuesto sí lo pueden bajar para que el impacto sea menos negativo en nuestra región del contrabando. Porque el contrabando Una pregunta final, gobernadora. Si el gobierno no cede, si el gobierno se empeña en que por razones en razones fiscales, porque el gobierno necesita esos recursos, no puede ceder a sus pretensiones de sacar adelante este decreto, ¿ustedes van a seguir en eso que hemos llamado los medios una rebelión y no van a aceptar esa imposición del gobierno si no llega a ceder? Más que una rebelión es un derecho que tenemos constitucionalmente, es un derecho para poder darle la posibilidad a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, darle la posibilidad de tener una mejor salud, una mejor educación. Creo que es más importante, más que una rebeldía, es eso. Y pues por supuesto que estamos dispuestos a seguir, vamos a intervenir en la Corte Constitucional, vamos a establecer también unas tutelas y pues por supuesto abocando el artículo 4 de la Constitución de excepción de constitucionalidad también. Es decir, estamos ya dispuestos. Gobernadora, ¿y con qué porcentaje del impuesto se sentirían ustedes cómodos? No, es que pues eso lo tenemos que mirar, mirando cuánto es el porcentaje por contrabando que hoy estamos teniendo y de acuerdo a darnos a mirar cuánto podría ser el impuesto, pero el impuesto tendría que ir a las regiones, no al nivel nacional. Muy bien. Muchas gracias, gobernadora. Le deseo un feliz día y ojalá salga algo positivo para las regiones de esa reunión con el ministro de Hacienda que ustedes tendrán ahora en unos 18 minutos. Un buen día, gobernadora.